Buenos días. Hoy da inicio la materia Derecho Constitucional 2. El día de hoy veremos los siguientes temas. El desarrollo del Congreso Constituyente, la estructura general de la Constitución, la supremacía constitucional, independientemente de los elementos del Estado, además de sus elementos geográficos, que conforman también parte de los elementos del Estado. Comencemos. El desarrollo del Congreso Constituyente consta que en el curso de 1916, Carranza impulsó la idea de convocar un Congreso Constituyente, que debía introducir algunas modificaciones en la Carta Magna de 1857. Con esto se trataba de dar por terminada la lucha armada y regresar al orden legal. La convocatoria se hizo en septiembre y las sesiones se llevaron a cabo de diciembre de 1916 a fines de enero de 1917. O sea, fue un largo lapso, aproximadamente un año y piquito. Hubo una gran diversidad en las opiniones de los diputados, lo cual produjo la formación de dos grupos extremos: izquierdistas exaltadas y derecha moderadas, que se alarmaban ante alguna medida nueva que estuviera en la Constitución. El grupo progresista se relacionaba con Obregón, en tanto en que los moderados con Carranza. Entre los primeros había muchos que pelearon en los campos de batalla y querían destruir rápidamente el pasado para entrar en el porvenir, que habían soñado para nuestro México. Entre ellos, Francisco J. Mujica, Esteban Vaca, Calderón, Heriberto Jara y Froilán Manjarres. El ala moderada tuvo como núcleo fundal a los exdiputados renovadores. La gran masa del Congreso llegó libre del partidarismo y fue la que formó la mayoría equilibradora de estos extremos. El grupo de Obregón estaba respaldado por el recién creado Partido Liberal Constitucionalista. La tendencia radical logró una mayoría que se demostró en la composición de las comisiones. En este proyecto presentado por Carranza, fueron aceptados los cambios en cuanto a la organización política del país, pero a su vez, que le reafirmaran su carácter presidencialista. Recordemos, Carranza era un caudillo. Carranza fue el que convoca para realizar la Constitución del 17. Por tanto, en una serie de artículos fundamentales impulsó su criterio el ala jacobina. De hecho, en la Constitución quedaron incorporadas las propuestas y demandas de las diversas corrientes revolucionarias. Ahorita platicamos de esto. La Carta Magna está conformada de los siguientes títulos: de los derechos humanos y las garantías individuales, de la soberanía nacional y sus formas de gobierno, la división de poderes, la responsabilidad de los servidores públicos, los estados de la federación, de trabajo y la previsión social, la previsión general y de las reformas a la Constitución, así como finalizar con inviolabilidad constitucional. Como la del 57, la Constitución de 1917 establecía el sistema federal, la separación de poderes, la no reelección, un poder legislativo en 2 cámaras y una comisión legislativa permanente, a diferencia de su antecesora. Ahora, concretamente con esto, nuestra Constitución, yo ya les había comentado, es la más revolucionaria. ¿Por qué? Precisamente se plasman en ella los derechos sociales. Es en la primera en todo el planeta. ¿Cuáles son los derechos sociales? Precisamente el artículo 3, 27 y 123. Estos artículos lesionaban los intereses de los extranjeros. A ella se sumó la queja de las compañías petroleras que venían afectadas sus intereses, ya que el gobierno de Carranza trataba que los hidrocarburos quedaran bajo el dominio de la nación. El conflicto tendría sus puntos culminantes en los gobiernos que siguieron a Carranza. Formalmente la revolución había terminado y se veían bajo un orden constitucional, pero no había llegado la paz del país. Había escasez, había hambre, había epidemias. Pueblos pedían restitución de tierras y dotaciones. El desempleo era elevado, como en estos momentos.
Era frecuente la huelga y los problemas religiosos. Había restricciones económicas. Y precisamente esto da a pie a que hubiera muchos levantamientos de armas y peleas por el poder. Y es una de las consecuencias por las que muere Emiliano Zapata en 1919. Ese es el panorama general del Constituyente de México. ¿Cuál es la estructura general de la Constitución? Yo ya les había comentado. La Constitución se divide en dos grandes rubros. Primeramente, la parte dogmática, que es la parte donde se prevén los derechos humanos y sus garantías individuales. Por otro lado, tenemos a la parte orgánica, donde se prevé las facultades, atribuciones y obligaciones, así como sus derechos, de los tres poderes de la Unión, así como de ciertos organismos, los cuales es el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Lo importante que tenemos en esta Constitución es que es nuestra máxima ley en México. Y como siendo la máxima ley en México, precisamente la jerarquía constitucional, tenemos la pirámide, está en lo más alto y siempre la Constitución se va a preservar. Ahora bien, el comentario es el siguiente. Siendo la suprema ley constitucional, tenemos un principio, el cual, anoten, es el principio de supremacía constitucional. El principio de supremacía constitucional se fundamenta en el artículo 133 de la Constitución, que a la letra prevé lo siguiente. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de los Estados, por el presidente de la República con aprobación del Senado, serán la ley suprema de toda la Unión. ¿Esto qué quiere decir? Que precisamente la Constitución está por encima de cualquier ley. Ahora bien, a raíz de la reforma del 10 de junio del 2011, viene un gran cambio trascendente, precisamente en materia de derechos humanos, ya que antes nuestra Constitución tenía el capítulo primero de las garantías individuales. Gracias a esta reforma se cambia de los derechos humanos y sus garantías. La protección es más amplia al individuo. ¿Por qué? Porque en materia de derechos humanos, los tratados internacionales están a la par de la Constitución. ¿Esto qué significa? Que su aplicación es obligatoria. Y precisamente para darle esta protección más amplia al individuo, conforme al principio pro homine, enumerado en el artículo primero de la Constitución. Ahora bien, el mismo artículo 133 que estamos leyendo prevé lo siguiente: los jueces de cada entidad federativa se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en la Constitución o leyes de las entidades federativas. ¿Ok? ¿Esto qué significa? Esto quiere decir que hay un control difuso de la constitucionalidad y un principio de convencionalidad en el cual los jueces, los servidores públicos y cualquier abogado postulante en sus documentos jurídicos puede precisamente, conforme a derecho, enumerar diversas leyes que tengan que ver con tratados internacionales. Recuerden que los tratados internacionales están bajo el principio de pacta sunt servanda, que quiere decir que tienen carácter obligatorio desde el momento en que son celebrados por el presidente de la República y ratificados por el Senado. Ahora bien, tenemos dentro de nuestro país elementos del Estado. ¿Cuáles son los elementos del Estado mexicano? Los elementos del Estado mexicano son territorio, población y gobierno. Ahora bien, en tanto que la población, ¿cuál sería? La población se distingue entre ciudadanos y extranjeros. Esto lo pueden ver en el artículo 30
al 38 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a su vez los ciudadanos pueden ser nacidos en territorio mexicano. Esto quiere decir que igual si nacen en una embarcación, en un avión que tenga el escudo nacional, automáticamente estos son parte de la extensión territorial de México. Es por esto la importancia de saber en qué momento me puedo acreditar como mexicano. También si soy hijo de padres mexicanos. Y lo más importante, si soy extranjero y me quiero naturalizar como mexicano. También tenemos que ver los supuestos de quién es extranjero y los derechos y las obligaciones que tienen cada uno. Ahora bien, dentro de estos supuestos, precisamente, tenemos que ver la situación jurídica de los extranjeros, ya que, por ejemplo, ellos tienen una excepción. Ellos no pueden tener derecho de petición frente a asuntos políticos en México. ¿Por qué? Porque no es su país. No es su país. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Dentro de esta población tenemos también ciertos factores y obligaciones como el contribuir con nuestros impuestos en México, como lo prevé el artículo 31, fracción cuarta. Tenemos el supuesto, por ejemplo, de que los hombres realicen servicio militar mexicano. Tenemos otros supuestos como en caso, por ejemplo, de que estemos bajo un juicio jurídico y por resolución judicial, tengamos que irnos a un centro de readaptación social, se nos suspendan nuestros derechos al voto, ¿no? Eso serían. Tenemos también los derechos como mexicanos de votar y ser votados. Esto quiere decir participar en campañas electorales. Bueno. Paso con el siguiente elemento, que sería el elemento del territorio. En México quiero comentar lo siguiente. Tenemos 32 entidades federativas. ¿Pero por qué tenemos 32? Anteriormente teníamos 31 entidades federativas y un distrito federal. ¿Pero qué sucede? Con la reforma a la Ciudad de México, la Ciudad de México se convierte en una entidad federativa más. Y esto le da pie a que tenga una constitución estatal, cosa que no tenía. Una asamblea legislativa. Y actualmente ya no hay delegaciones. Ya no existe la delegación Cuauhtémoc, ya no existe la delegación Coyoacán, ya no existe la delegación Venustiano Carranza, la delegación Azcapotzalco. No. Actualmente ya estas delegaciones se transforman en alcaldías. Es por eso que hoy hay alcalde de Azcapotzalco, alcaldía de Venustiano Carranza, etc. Como son 32 entidades federativas más, es muy importante el supuesto que tenemos, ya que precisamente el artículo 39 de la Constitución nos enumera la soberanía nacional, primeramente que tenemos como Estado nacional y después en sus respectivas entidades federativas, porque a su vez cada entidad federativa tiene soberanía nacional. Pongan mucha atención, por favor. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, laica y federal, por estados libres y soberanos, en todo lo concerniente a su régimen interior, y la Ciudad de México, unidos en una federación establecida según los principios de la ley fundamental. Este artículo es el 40, siguiendo precisamente con el 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los poderes de la Unión, o sea, ejecutivo, legislativo y judicial, en los casos de competencia de estos y por los estados y la Ciudad de México, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal, y las particulares y de la Ciudad de México. O sea, cada entidad federativa tiene su propia constitución. Es ahí la autonomía y la soberanía de las entidades federativas, pero siempre supeditadas a la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Ahora bien, precisamente es importante distinguir la parte del territorio, como se prevé en el artículo 42.
El territorio nacional lo que comprende es estas 32 entidades federativas, el de las islas, incluyendo arrecifes, cayos y mares adyacentes, el de la isla de Guadalupe y las islas de Revillagigedo, situadas en el Océano Pacífico, la plataforma continental y los zócalos submarinos en las islas, cayos y arrecifes, las aguas de los mares territoriales en la extensión y términos que fija el derecho internacional y las marítimas inferiores, el espacio situado sobre el territorio nacional con la extensión y modalidades que establezca el propio derecho internacional. Ahora bien, ¿cuáles son en total estas 32 entidades federativas? Comencemos. Tenemos Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas, así como la actual Ciudad de México. Es importante que nos sepamos nuestras entidades federativas. Ahora, hay algo muy particular en el apartado, precisamente, de las partes de las partes integrantes de la Federación y Territorio Nacional, que viene siendo el conflicto de límites territoriales. El conflicto de límites territoriales es una figura jurídica demasiado interesante, la cual precisamente se puede resolver de dos maneras. Primeramente, de la manera amistosa y a su vez de la manera contenciosa. La manera amistosa es la siguiente, como se prevé en el artículo 46 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Las entidades federativas pueden arreglar entre sí y en cualquier momento por convenios amistosos sus respectivos límites, pero no se llevarán a efecto esos arreglos sin la aprobación de la Cámara de Senadores. Esto a su vez puede existir el arreglo, pero por situación contenciosa, que ahí precisamente tendrán que promover estas entidades federativas una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Antes de terminar precisamente el tema de límites territoriales, nos vamos con estas islas que les mencioné, los cayos, arrecifes de los mares que pertenezcan al territorio nacional, además como la plataforma continental, los zócalos submarinos, las islas, etcétera, las aguas marítimas interiores y el espacio situado sobre el territorio nacional dependerán directamente del gobierno de la Federación, con excepción de aquellas islas sobre las que hasta la fecha hayan ejercido jurisdicción los estados. ¿Cuál es la estructura política de la Federación? Tenemos tres poderes, el ejecutivo, legislativo y judicial. ¿De dónde provienen? Precisamente de los antecedentes de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, que a su vez esta Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 toman como base el idealismo, la teoría de la división de poderes del Barón de Montesquieu. Esto es padrísimo. ¿Por qué? Porque precisamente en esta división de poderes, como tal, el poder no se centra en una sola persona, sino no se centra como tal en una sola persona. O sea, recuerden que anteriormente un monarca era juez, creador de leyes, jefe de Estado, jefe de gobierno y jefe de las Fuerzas Armadas Nacionales. Actualmente, pues no se quiere evitar, se quiere evitar esto. ¿Por qué? Porque el poder no puede estar centralizado en una persona. Tiene que estar dividido para que no se enajene con el poder. Hasta el día de hoy me voy a quedar hasta este tema en la apertura de lo que viene siendo la estructura política de la Federación. Hasta luego.